Buenas noches a todos, bienvenidos. Bien, pues vamos a pasar a la palabra. Si pueden por favor abrir sus Biblias, ahí estamos en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, y vamos a leer para contexto. Primero los niños pueden pasar a su salón. Segunda a los Corintios capítulo 5, vayan abriendo ahí. Segunda a los Corintios capítulo 5. Vamos a leer para contexto desde el 20 y 21 del capítulo 5. Esta parte ya la vimos la enseñanza pasada, pero para contexto. Sí, vamos a leer ahí, 2 Corintios 5, 20 y 21. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Capítulo 6, vamos a leer del 6 del 1 al 13. Capítulo 6 del 1 al 13. Esta es la sección que vamos a estudiar hoy. Dice: así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Vamos a orar. Ore por mí. Son palabras muy grandes, muy grandes. Que Dios me dé la gracia. Y yo oro por usted, hermano, que Dios le dé la gracia para escuchar y atender. Padre, gracias, bendito Dios, gracias, Padre. Ha sido bueno, ha sido misericordioso, paciente, ha sido espléndido, Dios. Señor, en ti confiamos. Señor, solo tú eres digno de alabanza y de adoración. Padre, dame la gracia y el denuedo para hablar tu glorioso evangelio, aunque no soy digno. Dale la gracia a mis hermanos para escuchar, Padre, tu palabra, que la semilla caiga en buena tierra, Señor, y tú seas glorificado en esta noche. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Entonces dice: así pues, si esto da
continuidad al texto anterior que leímos en el capítulo 5. En toda la carta, desde el principio, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, en esta carta, Pablo nos habla acerca del consuelo de Dios para el creyente. Sí, toda esta sección es acerca del consuelo de Dios para el creyente. Al principio de la carta, en los capítulos 1 y 2, Pablo nos habla del consuelo de Dios en el sufrimiento del ministerio. Después, en el capítulo 3, nos habla del consuelo en el glorioso ministerio de Cristo, si se acuerdan. Luego, en los capítulos 4 y 5, los últimos que vimos, nos habla del consuelo en el sufrimiento por Cristo, el sufrimiento de los mártires de Cristo. Y ahora, en esta porción de la Escritura, Pablo habla del consuelo de Dios en todas las circunstancias del ministerio de Cristo. Sí, aquí empieza exhortando a los hermanos a no recibir la gracia de Dios en vano y apartarse de toda desobediencia y rebeldía, a proceder al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Después, vuelve a acreditar su ministerio al servicio del Evangelio, recordándoles que no han dado a nadie de qué hablar acerca de ellos, para no ser piedra de tropiezo para nadie. Y les recuerda la fidelidad con que han servido a Cristo y a ellos, a la iglesia de Corinto. Después enumera 9 tribulaciones. ¿Sí vieron todo lo que enumeramos ahorita? Primero él enumera 9 tribulaciones que ellos han vivido y seguido por 9 gracias que Dios les ha otorgado en medio de dichas tribulaciones. Y vamos a poner atención en esto. Y por último, 9 paradojas. Ahorita vamos a explicar, suscitadas en medio de las mismas, en medio de estas tribulaciones. Pablo termina esta sección exhortando a los corintios a corresponder al amor que él mismo les ha tenido a ellos. Versículo 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, aquí la palabra suyos no se lee en el original. El texto griego se lee y cooperando, no indicando con quién se efectúa esta cooperación. Sin embargo, por continuidad al texto anterior que leímos, ahí en el 20-21 del capítulo 5, muchos comentaristas concuerdan en que Pablo se refiere a la cooperación con Dios como promulgadores del Evangelio. Sí, dice ahí en el 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Sí. Al decir Pablo, nosotros todos, se está refiriendo a él y a aquellos que le acompañaban sirviendo en el ministerio. Sin embargo, esto también concierne a todo creyente, porque todos somos llamados a predicar la palabra de Dios. Él ha llamado a algunos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, pero sea que estés en el púlpito o sea que estés escuchando el mensaje, todos somos responsables por predicar la palabra de Dios. Nosotros tendemos a pensar que es el trabajo del pastor o del que está al frente de predicar el evangelio a las personas, pero la responsabilidad principal del pastor es precisamente pastorear a las ovejas, y las ovejas producen más ovejas. Todos nosotros de diferentes profesiones y desempeñándonos en diferentes ambientes, tenemos gente a nuestro alrededor y somos llamados a ser luz y heraldo de buenas nuevas. Pero si en lugar de ser luz somos tinieblas y en lugar de ser heraldo de buenas nuevas somos heraldo de chismes y pleitos, entonces estamos, como veremos en el versículo 3, un poquito más adelante, vituperando el nombre de Cristo, de lo cual también daremos cuenta. O si callamos, también daremos cuenta de eso, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Hay gente que no accedería a escuchar este mensaje, que no accedería a estar aquí, ni por 5 segundos, pero tal vez te escuche a ti en cierto momento o lugar en el día a día. En este respecto, todos somos colaboradores en Cristo. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían bien en claro su responsabilidad de predicar la palabra de Dios como testigos de Cristo, pero también conocían las consecuencias.
Sabían que era necesario sufrir a causa del Evangelio y lo hicieron, sufrieron hasta la muerte. Ser heraldo de buenas nuevas no significa que todo aquel a quien nosotros le prediquemos se va a convertir. De hecho, la gran mayoría rechaza el Evangelio y solo unos pocos son los escogidos que atenderán al llamado. La gran mayoría, hermanos, en este mundo va rumbo al infierno. Eso nos lo dice la palabra. La gran mayoría ya está condenada y se dirigen a una eternidad sin Cristo, una eternidad de oscuridad, desesperación y confusión perpetua. La gran mayoría en este mundo. Solo unos cuantos entran por la puerta estrecha. Solo unos cuantos están dispuestos a caminar el camino angosto. Pero el Evangelio debe ser predicado. Es un mandamiento, no es una opción. Y Dios siempre recibirá la gloria en los que se salvan y en los que se pierden. Si todos, hermanos, tuviéramos conciencia de lo horrendo que es el pecado y sus consecuencias y cuán santo y justo es nuestro Dios, no hubiera persona que en un solo gemido clamara a Dios por misericordia. En el infierno todos saben cuán horrendo, cuán sucio, cuán vil, cuán pestilente, cuán podrido es el pecado. Y cuán santo, justo y misericordioso es nuestro Dios. Todos ahí en el infierno gimen y gritan. Oh, si tan solo hubiera escuchado a aquellos que me predicaban el Evangelio, si tan solo hubiera atendido. Cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Proverbios 5:12 al 13. Sigue diciendo Pablo, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir la gracia de Dios en vano? Primero, en gracia de Dios debemos reconocer que se refiere precisamente a la reconciliación con Dios por medio del sacrificio de Cristo. La salvación que es por gracia y no por obras. En segundo, que la salvación no consiste solamente en el momento de la conversión, sino que se prolonga en la santificación, que es una consecuencia de la nueva vida en Cristo. La justificación y la regeneración no son el fin de todo, sino el comienzo de todo. Matthew Henry. Pero entonces, ¿se puede recibir la gracia de Dios y no beneficiarse de ella? Bueno, si no fuera posible, Pablo no nos lo hubiera advertido. Podemos haber recibido el mensaje con gozo y pudo haber producido en nosotros algunos frutos de arrepentimiento. Pero si no perseveramos en la santificación que es por el Espíritu de Dios y permanecemos en sus caminos, y por el contrario vivimos vidas mundanas, aunque profesemos conocer a Cristo, la verdad es que tal vez Él no nos conozca. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2, del 1 al 3. Sigue diciendo Pablo en el versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El apóstol Pablo asienta lo dicho anteriormente citando al profeta Isaías en Isaías 49:8. La versión Septuaginta dice verbatim et literatim, que significa porque dice o como está escrito. Y de esta forma
podemos ver cuál es el tiempo aceptable que menciona Pablo. Porque el profeta Isaías habla en el capítulo 49 acerca de la redención del pecado por el Mesías. De manera que desde el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cada día es el tiempo aceptable. Y desde que el Señor murió cargando en sí el pecado del mundo y resucitó de entre los muertos para su gloria eterna y para salvarnos de la condenación del infierno hasta el día de hoy y hasta el día en que Él regrese por sus santos, es el día de salvación. Por consecuencia, sigue diciendo Pablo, he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. En el original se lee euprosdectos kairo decto, en tiempo propicio y muy aceptable, el cual es como era entonces, hoy. Hoy es el día de salvación. Para todo aquel que escucha este mensaje y todo aquel que lee estos versículos en la Escritura, el día de salvación es hoy. Tal vez alguien pudiera decir en su pecado, otro día vendré delante de Dios y confesaré mis pecados y me apartaré de ellos. Hermano, no hay garantía del día de mañana. Versículo 3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. El original significa roca de tropiezo, ocasión de tropiezo u ocasión de pecado, según el diccionario bíblico Strong. Pablo habla de él mismo y sus compañeros de ministerio, cómo ellos se desempeñan en el mismo, no dando en nada mal testimonio ni ocasión de escándalo. No que no se hablara mal de Pablo, ni del ministerio, ni del evangelio. Sí se hablaba, al igual que hoy en día. Se habla y se seguirá hablando mal, como veremos más adelante, del evangelio y de sus ministros, siempre. Pero nada de eso era cierto en el caso de Pablo. Pues no daban nada malo de qué hablar, para que nadie tomara las fallas de los ministros como ocasión o excusa para tropezar o apartarse. Yo creo que todos hemos escuchado acerca de personas que dicen no profesar la fe en Cristo debido a lo que vieron en tal o cual ministro o creyente. No seamos pues nosotros ocasión de tropiezo para los demás. No que busquemos el reconocimiento de los demás o la aprobación de los demás. Dios conoce lo más profundo del corazón del hombre. Y aunque hay quienes buscan todo tipo de excusa para no creer en Cristo, la palabra nos manda a no dar pie para la caída de los demás. Continúa Pablo diciendo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. ¿Cuál es este ministerio? Sino el ministerio de reconciliación encomendado por Dios a los creyentes. Por lo cual, hermanos, si damos ocasión de tropiezo a los demás con nuestra conducta, el evangelio de Cristo será, como dice el original, desacreditado, criticado, censurado. Así dice el original. Pablo, hablando de aquellos que enseñan la ley, pero no la viven, dice los romanos. Conocemos esta escritura. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Romanos 2:24. Versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. No podemos leer estas líneas sin decir una vez más, ¿quién de nosotros está a la altura? ¿Quién de nosotros es suficiente? Ninguno de nosotros. Pablo y sus compañeros de ministerio no solamente no daban ocasión de tropiezo a los demás, sino que se acreditan trabajando para demostrar la genuinidad de su ministerio, soportando las más duras pruebas y tribulaciones
al servicio de los hermanos. Luego dice, en mucha paciencia, upomoné, aguante bajo el peso de circunstancias adversas. Mucha paciencia, ¿para qué? Para así poder soportar las aflicciones enumeradas a continuación, las cuales nos recuerdan a las enumeradas en 2 Corintios 4, del 8 al 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. En los siguientes pasajes, entonces, Pablo enumera 9 aflicciones que soportaron él y sus compañeros de ministerio, al igual que 9 gracias dadas por Dios y ejercitadas en tales circunstancias, que nos recuerdan lo dicho por el mismo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, del 3 al 5, donde nos dice que la tribulación produce paciencia, otra vez, upomoné. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. A continuación, las 9 aflicciones. Número 1, en tribulaciones. Pablo y la iglesia en general, los creyentes, vivían en un estado constante, como dice el original, de presión, estrechez, aflicción, angustia, persecución. Y estas tribulaciones son, número 2, en necesidades. Pasaron hambre, sed, náufragos en alta mar, en largas marchas en el desierto y en las montañas. Número 3, en angustias. La palabra aquí implica ser acorralado en un lugar estrecho, conducido a una esquina y golpeado de todas direcciones, así como el pueblo de Israel junto al Mar Rojo. El mar frente a ellos, el faraón y su ejército por detrás, fortalezas egipcias en ambos lados. Solo Dios podía sacarlos de una situación así, y lo hizo. ¿Y de qué forma lo hizo? Con mano poderosa, de modo que fue manifiesto a todo el mundo. Y el terror se apoderó de los pueblos de alrededor a causa de lo que Dios hizo con ellos. De esta manera, Pablo y sus compañeros de ministerio, al verse acorralados por quienes buscaban sus vidas, y cuando todo esfuerzo humano ha fallado, no podían sino confiar en Dios para su liberación. Y la liberación vino de Él, y solo de Él. Versículo 5 y número 4, en azotes. Aflicción número 4, en azotes. De esto da amplio testimonio los Hechos de los Apóstoles, documentando en este histórico, intrigante y emocionante libro de la Biblia todas las circunstancias y tribulaciones que los apóstoles y todos aquellos hombres de Dios pasaron al servicio del ministerio hasta el punto del martirio. Número 5, en cárceles. De los encarcelamientos de Pablo y los apóstoles también da testimonio el libro de los Hechos, y probablemente hay más de lo cual no hay registro. Gran parte del ministerio de Pablo fue en prisión, lo sabemos. También hay registro de muchos testimonios de aquellos que fueron encarcelados, torturados y asesinados por Cristo. Podemos entrar en la mente de aquellas personas que a través de sus testimonios escritos tenemos una idea que, aunque vaga, de lo que vivieron y experimentaron. Cientos de testimonios que nos conmueven hasta las entrañas, como el de Perpetua, la mártir cristiana del primer siglo. Tal vez han leído acerca de ella. Ella esperó encarcelada para ser arrojada al Coliseo romano, y cuyo espectáculo de ejecución y la valentía con que enfrentó la muerte
lejos de infundir temor y servir de ejemplo para no seguir a Cristo, motivó a muchos para buscarle, aún ante el peligro inminente de muerte, incluyendo a su carcelero, que es quien nos cuenta su testimonio. Vemos la historia de Richard Wurmbrand, tal vez han leído acerca de él. Él soportó 14 años de encarcelamiento y tortura en su patria Rumania por los comunistas. Y cada día él veía y hablaba con amor a sus verdugos. Y dentro de la cárcel se escuchaban alabanzas a Dios. No había ateo alguno en el ala de la muerte, testifica Richard. Todos creían en Cristo, aun cuando eran torturados todos los días por su causa. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hebreos 11, 36 al 38. Número 6, en tumultos. Pablo tenía sobrada experiencia personal en esto. Tumultos, insurrecciones o agitaciones, refiriéndose a un grupo grande de personas que se levantan juntos a una para hacerle daño o buscar su muerte. Insurrecciones levantadas en contra de ellos a causa del evangelio, lo cual los obligaba a estar huyendo de un lugar a otro, como el alboroto en Tesalónica o en Éfeso por parte de Demetrio y los artífices. Seguro conocen esta historia. O el alboroto en Jerusalén después de su tercer viaje misionero, cuando fue arrestado. O en Antioquía, en Iconio o en Listra, que son mencionados en la palabra. Número 7, si me siguen con la vista, en trabajos. Kopois es el original, que significa labores arduas. Acerca de esto, Pablo dice a los ancianos de las iglesias de Grecia, en Hechos 20, 33 al 34, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Número 8, en desvelos. Pasando muchas noches sin dormir o descansar. Número 9, en ayunos. A veces por necesidad o a veces voluntariamente, como un ejercicio espiritual. En ambos casos, afligiendo el cuerpo. Enseguida, Pablo enumera las 9 gracias otorgadas por Dios y ejercitadas en las circunstancias anteriormente mencionadas. Versículo 6, gracia número 1, en pureza. Aquí Adam Clark interpreta esto como, escuchen, simplicidad de intención y pureza de afecto. Matthew Henry como integridad de vida y sinceridad de intención. Les voy a leer ambas otra vez. Simplicidad de intención y pureza de afecto. Integridad de vida y sinceridad de intención. ¿Sí? En pureza. Número 2, en ciencia. Es decir, en conocimiento de las verdades de la palabra de Dios y cómo aplicarlos en la vida. Número 3, en longanimidad. Esto es, paciencia para soportar todas estas aflicciones, desdenes e injurias que reciben de los hombres. Número 4, en bondad. Esto es, actitud de benevolencia hacia los demás, aún
a sus más acérrimos perseguidores. Quiero que tengan esto bien claro. Sí, pongan mucha atención. Número 5, en el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo capacita, consuela, guía, dirige, acompaña en cualquier situación. Ayuda a soportar las pruebas y ser edificado en el proceso. Vamos entrando a tema. Capacita al evangelista a desempeñar su labor con denuedo y convence a los oyentes de pecado y los guía al arrepentimiento. De modo que ¿de quién es todo el reconocimiento, hermanos? De Él. Así es, solo de Él. Número 6, en amor sincero. Amor sin hipocresía, sin doble intención, desempeñando la obra evangelística sin buscar nada para sí mismo. Versículo 7, en palabra de verdad. La doctrina de verdad recibida por Dios, fiel y afectuosamente predicada a los hombres. Número 8, en poder de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2:4. Número 9, con armas de justicia a diestra y a siniestra. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Romanos 13:12. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Aquí está hablando de argumentos. Ahora, con armas de justicia a diestra y a siniestra, algunos comentaristas dicen que se refiere específicamente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y al escudo de la fe, que son los que se sostienen en ambas manos. Sí, y al escudo de la fe, que apaga los dardos de fuego del maligno. Estas están descritas en Efesios 6, del 13 al 17. Creo que todos conocemos esa escritura. Ahora, a continuación, Pablo menciona 9 paradojas. Sí, una paradoja es un hecho o dicho que parece contrario a la lógica. Y por medio de estas 9 paradojas sobre adversidades suscitadas en la vida de Pablo y sus compañeros, Pablo agradece el haber salido victorioso de cada una de ellas. Versículo 8, por honra y por deshonra, algunas veces respetados y algunas veces despreciados, para algunos dignos de honor, para otros dignos de menosprecio. Número 2, por mala fama y por buena fama, algunas veces alabados y otras veces calumniados. Algunos daban buenos reportes de ellos y otros solo se dedicaban a dar falso testimonio de ellos. Número 3, como engañadores pero veraces, como portadores de falsa doctrina, pero poseyendo la verdad del evangelio de Cristo. Unos los tenían por engañadores, impostores, seductores, alborotadores, trastornadores. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, dijeron los judíos en Tesalónica. Estos hombres instigaron a hombres malos y ociosos y juntaron una turba en contra de ellos para matarles. Pero la naturaleza de la doctrina, la palabra y la vida misma de ellos demostraban la veracidad del mensaje del evangelio del cual ellos eran portadores. Versículo 9, como desconocidos pero bien conocidos. Para algunos
Pablo y sus compañeros eran personas insignificantes, sin mérito alguno, con propósitos oscuros, ocultos, sin linaje respetable, sin relevancia. Pero para otros, para los creyentes de las diferentes iglesias, ellos eran respetables y de buen nombre, de buen testimonio y hombres que amaban a Dios y a la iglesia. Número 5, como moribundos, mas he aquí vivimos. Algunos los tenían por moribundos, como sentenciados a muerte, en constantes peligros, persecuciones y amenazas. Mas he aquí vivimos, dice Pablo, llevando en el cuerpo siempre a todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Segunda a los Corintios 4, del 10 al 11. Número 6, como castigados, mas no muertos. Como si fueran dignos del castigo de Dios y como si lo que les acontecía fuera castigo de Dios, pero poseyendo la vida que imparte el Espíritu de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Segunda a los Corintios 5, del 1 al 2. Versículo 10. Y paradoja número 7. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Por todas las circunstancias que ellos estaban padeciendo, eran considerados miserables. Mas mira, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda a los Corintios 12, al 10. Número 8, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Paradoja número 8. Despojados, ellos fueron despojados de todo bien terrenal, todo el dinero que ellos ganaban con el sudor de su frente. ¿Se acuerdan? Él hacía tiendas. Escasamente les bastaba para el mantenimiento personal, gastos de los viajes para visitar a los hermanos y compartir con el necesitado eran prioridad. Ellos continuamente pasaban por necesidad, por lo que muchos los tenían por pobres. Sin embargo, ellos enriquecían a muchos, no con bienes de este mundo, sino con tesoros que perduran para siempre, los tesoros del Evangelio, de la salvación, con riquezas espirituales que ellos mismos poseían, haciéndoles ricos en fe y herederos del reino. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Paradoja número 9. Considerados como los más despreciables de los pobres. Pero mira, quien tiene a Cristo, lo tiene todo. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Proverbios 15, 15. Pero hermanos, entonces, ¿qué consuelo tiene Pablo en medio de tanta aflicción? ¿Qué esperanza? Porque dice David ahí en el Salmo 119, 49 al 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. De modo que es, hermanos, la palabra de Dios, sus promesas, la esperanza de la vida eterna, lo que nos sostiene en medio de la tribulación. Ahora, hermano mío, si Pablo no fue librado de la aflicción, no creas que tú serás siempre librado de las aflicciones. ¿Sí? Porque dice ahí en 2 de Timoteo 3:12,
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Dios no siempre libró a Pablo de su aflicción, pero siempre estuvo con él. Él le dijo: bástate mi gracia. Dios no sacó a los compañeros de Daniel del horno de fuego, no apagó el fuego, pero estuvo con ellos, de modo que las llamas no les hizo daño alguno. Hermanos, que podamos aceptar pasar por el horno de fuego con tal de estar en la presencia del Hijo de Dios. Es necesario entonces que todos tomemos de esta copa, poco o mucho, según los designios de Dios. Pero, ¿en qué encontramos consuelo nosotros en medio de las aflicciones? En el dinero, en el reconocimiento, en las posesiones, en distracciones, en vicios. ¿No son todas estas cosas como hojarasca que se lleva el viento o como nieve que se derrite en el verano? Ella es el consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. El Espíritu Santo manifiesta en estas palabras y obra en nuestros corazones de tal manera que somos vivificados por la palabra de Dios. Es eso lo que constituye el verdadero consuelo del alma. Es mejor ser el creyente más afligido que ser el mundano más feliz. Si tú puedes decir, hermano, en medio de la aflicción, ella es mi consuelo en la aflicción y tu dicho me ha vivificado, entonces, hermano, has encontrado verdadero gozo y paz. Y si la palabra de Dios te ha arrebatado de la turbación y de las puertas de la muerte, si tú has experimentado esto, hermano, entonces sabes cuánto consuelo hay en la palabra de Dios. Muchas veces en la prosperidad y en la estabilidad rara vez oramos, ¿sí o no? Pero cuando nos encontramos enfermos y en angustias, levantamos el más fuerte clamor y rogamos al Padre que seamos librados. Pero con frecuencia Dios no nos libra, pues la aflicción nos hace desprendernos de los tesoros mundanos y nuestra única preocupación es estar más cerca de Cristo y recostarnos apaciblemente en el pecho de nuestro Señor, como lo hizo Juan aquella noche. La aflicción vivificó nuestro espíritu y la palabra fue nuestro consuelo. No habrá uvas, hermanos, si no hay poda. Las aflicciones tienen el propósito de ejercer una acción saludable en nuestras almas. Mientras oramos, mientras nos humillamos delante de Dios durante la tribulación, aunque la respuesta de lo alto dilate en llegar, o aunque no llegue en el momento o de la forma que nosotros esperamos, mientras esperamos, la práctica de la oración y la meditación de la palabra ya ha sido útil para mí, pues en el proceso he sido vivificado. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en la aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. No traten, hermanos, de huir de sus aflicciones, más bien oren pidiendo vivificación por la palabra de Dios, apaciblemente aplicada por el Espíritu de Dios. Charles Spurgeon. Enseguida, Pablo, como mirando fijamente, con una mirada triste, pero a la vez con ternura, dice a los Corintios, ahí en el versículo 11. Síganme, por favor.
Versículo 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. La emoción con la que Pablo se dirige a los corintios es evidente en este texto. Oh Corintios. Denota emoción, sinceridad y ternura al dirigirse a los amados hermanos de Corinto. Luego dice, con boca abierta y con corazón ensanchado. Ambos son hebraísmos poéticos que indican la solemnidad y franqueza con que se dice algo, la sinceridad y amor desinteresado con que se dirige a ellos, el amor entrañable y dispuesto a ver por los intereses de los corintios. Versículo 12, no estáis estrechos en nosotros. Esto es, nuestro afecto por ustedes no está en un lugar estrecho y sofocado en nuestro corazón. Veamos, hermanos, la belleza de las expresiones de Pablo, como si dijera, en mi corazón tienen amplia cabida, pues mi afecto se desborda hacia ustedes. Matthew Henry. Pero si sois estrechos en vuestro propio corazón. Sí, anteriormente les dice, ahí no estáis estrechos en nosotros. Es decir, nosotros les amamos a ustedes de una forma que desborda de nuestro corazón. Y luego les dice, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón hacia nosotros. Las palabras de Pablo aquí son desgarradoras, como si un padre escribiera una carta a su hijo, reprochándole con lágrimas el olvido y el menosprecio que muestra hacia él, ahora que es anciano. Pero no ha visto cómo se desgastó en amor, buscando siempre cuidarlo, protegerlo, alimentarlo, amarlo, instruirlo en los caminos de justicia del Señor todos esos años. Que pasaba noches enteras en vela cuando enfermaba, rogando a Dios que lo sanara, que se gozaba y se llenaba de orgullo viéndolo crecer, y al crecer, volverse indiferente y despreciarlo, debido a que los años han hecho su estrago en él, pero no ha visto que se ha desgastado por amor. De esta forma les habla Pablo a los corintios. Versículo 13, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, ámenme del mismo modo que yo los he amado a ustedes, dice Pablo. Vemos en Pablo un amor que solo puede venir de Dios, de nuestro Padre. El Padre nos ha amado de tal forma que su amor, paciencia y longanimidad ha soportado hasta nuestras más infames rebeldías. Siendo que Él es santo, ha soportado todas nuestras iniquidades. Y aún así, aunque todos nosotros nos hemos descarriado, nos habla una y otra vez con ternura, arrepiéntanse y ámenme, porque yo los he amado a ustedes. Tal vez nosotros podamos decir, hermanos, y preguntar a Dios al estar en su presencia, así como Pablo en el camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Padre ya nos lo ha dicho, hermano. Ámame, ámame por sobre todas las cosas. No ames nada ni a nadie más que a mí. Solo yo puedo salvar tu alma, solo yo puedo librarte. Ámame con todo tu ser. Ámame más que a todo. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos ahora, hermanos, no podemos ahora más que mirar a aquel que se humilló hasta lo sumo, no estimando el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quien estando allí, colgado en el madero,
Cuando padecía las más horribles torturas de parte de hombres malvados, clamó: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Quien cuando cargó todos nuestros pecados, experimentando el tremendo peso de todas nuestras culpas y la ira de Dios sobre él, por nosotros, exclamó en su dolor: Elí, lama sabactani. Padre, ¿por qué me has desamparado? Todo por nosotros, hermanos. Amémosle. Amemos a Dios porque Él nos ha amado. Toda gloria, toda honra y toda acción de gracias, hermanos, sean dadas a Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién dice amén? Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, por tu palabra. Yo soy ahora como un niño delante de ti, hablando de cosas muy grandes. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdónanos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos, bendito Rey. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos de tu palabra que nos vivifique. Necesitamos de tu ayuda, de tu gracia, Señor. Ayúdanos a entender y a dimensionar el peso de nuestro pecado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a apartarnos de nuestro pecado, a no deslizarnos, porque tu palabra dice que eso es posible, que podemos deslizarnos, que podemos caer. Y esto es poco a poco. Ayúdanos a ver, Señor. Ayúdanos a discernir. Ayúdanos a apartarnos, Señor, de toda iniquidad. Ayúdanos a ver tu santidad. Ayúdanos a siempre tener en mente que nuestra vida aquí es pasajera, que todo, Señor, lo que ocupa nuestro tiempo, nuestra mente, es pasajero, que solo tú eres eterno. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a descansar en ti en medio de la aflicción. Si ha de venir aflicción, que venga, con tal que seamos edificados, con tal que podamos experimentar tu presencia, Señor, en nosotros, con tal que podamos descansar en ti y que al final salgamos victoriosos, que podamos entrar en tu presencia allá en la gloria eterna, cantando salmos e himnos, dándote la gloria y dándote las gracias, Señor, porque hemos salido victoriosos aún en medio de las aflicciones, por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, 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 Señor. Muchas gracias, Padre. A ti la gloria, a ti la honra, a ti el honor por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre.